Parece que se llevan años a vueltas con el tema de las pruebas de ADN en el caso de John Bennett Ramsey. De hecho, el padre, John Ramsey, instó a la policía a realizar pruebas de ADN antes de la nueva docuserie que estaban realizando para Netflix. Decía, lo estamos rogando, por favor. Y así se supuso un punto también y aparte con el caso frío de Netflix de quien acabó con la vida de John Bennett Ramsey. Un crimen de la princesa de 6 años de edad que sigue sin resolverse desde que su cuerpo fue encontrado en aquel sótano de su casa en Boulder, en Colorado, el 26 de diciembre del 1996. Ahora también se habló, en este caso con la revista People, antes del estreno de la serie. John Ramsey decía que instaba a los funcionarios de que había dejado el presunto asesino atrás, incluida una nota de rescate, una maleta, un garrote utilizado para estrangular a John Bennett Ramsey. Decía que había laboratorios de ADN que querían ayudar y que creían que podrían avanzar en el caso de su hija, y que de los elementos enviados a los laboratorios al principio 6 o 7 fueron devueltos sin analizar, que no sabían por qué no se habían analizado. Y es que el crimen de John Bennett se considera uno de los casos sin resolver más famosos del mundo. Recibió una amplia atención de los medios de comunicación y así su padre pidió continuamente a la policía local que volviera a investigar el caso y encontrara al criminal que acabó con su hija. Y es que tanto él como su esposa Patsy fueron considerados como posibles sospechosos en la investigación inicial de la policía, al igual que su hijo Barkey, pero las pruebas del ADN en el año 2008 los exculparon según ciertos medios de comunicación. Para otros, muchos creen que realmente no puede ser así y que la familia sí que está involucrada de todas formas. Es verdad que la ama de llaves de la familia Linda Hoffman Puck o incluso John Marker, pues sabemos que fueron otros sospechosos durante todos estos años. O incluso el pedófilo convicto Gary Oliva, que confesaba haber acabado accidentalmente con la niña en una serie de cartas, pero nadie fue condenado oficialmente por estos hechos. Y aún en el día de ayer nosotros comentamos por aquí esas cartas que supuestamente le llegaron otra vez al padre de John Bennett Ramsey. Aún así, hoy vamos a comentar algunas cosas muy peculiares que sucedieron en el último mes de vida de John Bennett, en diciembre de 1996. La primera cosa, hubo un número creciente de llamadas telefónicas y visitas al médico, gran parte para la niña. También Linda Hoffman Puck afirmaba que Patsy Ramsey estaba inusualmente malhumorada durante todo ese mes. Los profesores de John Bennett notaron que se había vuelto inusualmente dependiente de su madre, eso es lo que habían comentado. De hecho, también los asistentes a la fiesta que habían organizado pues unos días antes de su muerte afirmaban haber visto a John Bennett llorando en las escaleras de la casa de los Ramsey 2 días antes. Tenemos también la famosa llamada al 911 en dicha fiesta, comúnmente atribuida a Fleet White, tratando de conseguir una receta, pero en este caso parece una llamada bastante extraña y que a la policía, a los investigadores, le resultó también de esa forma. Tenemos también la foto de Patsy y John Bennett en la mañana de Navidad. Patsy no tiene maquillaje, lo cual es raro para alguien como ella, porque normalmente siempre suele atribuirse de esta foto. Y también parece tener agarrado con fuerza el brazo de John Bennett en la misma. Luego tenemos también un cartel que cuando los investigadores finalmente tuvieron los registros telefónicos, los mismos registros del mes de diciembre estaban en blanco, a pesar de que la compañía telefónica celular insistía en que no podían borrar los registros y John Ramsey, el padre, afirmaba que había perdido su antiguo teléfono celular. Sabíamos que hay muchas cosas que luego se fueron comentando, algunas pistas que sucedieron en esos últimos meses de vida, que sí, ciertas veces que fue John Bennett al pediatra, etc. También habíamos leído algunas cosas sobre cómo John y sobre Patsy como pareja, como por ejemplo John abandonando un desfile en el que estuvo su hija en algún momento sin Patsy, pero en general habían olvidado qué eran estas cosas, ¿no? Es cierto que algunas de ellas pueden ser pistas falsas o nada del otro mundo, pero hay que hacer aquí una lluvia de ideas. Pero hay que hacer aquí una lluvia de ideas porque el crimen o encubrimiento no pueden haberse basado únicamente en lo que sucedió justamente esa noche. En cuanto al tema de Judith Phillips, parece que semanas después de los hechos parece que Patsy saludó a Judith, que ahora podía ver que a pesar de su intento de parecer serena, Patsy estaba de hecho angustiada bajo una fina capa de normalidad y Judith Phillips pensó que tal vez estuviera bajo una fuerte medicación. Pero pronto Patsy estaba llorando sobre el hombro de Judith Phillips.
Pero ella decía, si tan solo me hubiera despertado, si tan solo me hubiera despertado. Esto repetía Patsy diciendo, ¿por qué no me desperté? Hay que decir que en cuanto a la foto, mucha gente tiene fotos como esta con sus hijos, cuando los niños no quieren una foto en la mañana de Navidad porque solo quieren jugar con lo que les trajo Papá Noel, y así podría ser esta foto que luego evidentemente se filtra. Es una de las fotos más comentadas de la historia de este caso. Y es que es verdad que el caso de JonBenét Ramsey se presenta habitualmente como un crimen sin ninguna historia real que la involucre. En otras palabras, se supone que los hechos se materializaron de la nada esa misma noche de Navidad. Como parte de este patrón, la misteriosa llamada 911 desde la fiesta de Navidad de los Ramsey simplemente parece que la descarta. La propia JonBenét era retratada como una chica feliz hasta el día de su muerte. Sin embargo, las pruebas parece que no respaldan este tipo de ideas, y así vamos a comentarlas por puntos. La primera indicación conocida de angustia fue revelada por Pam Archuleta, la esposa de Michael Archuleta, ese piloto de los Ramsey, un artículo del Daily Beast publicado en octubre del año 2008. Pam Archuleta vio fatiga de JonBenét durante los últimos meses de su vida, diciendo, tenía una mirada atormentada y derrotada, parecía congelada cuando adoptaba esa actitud de reina de belleza. Creo que simplemente estaba agotada. De hecho, se preguntaba si tenía John Ramsey sospechas persistentes en el crimen de JonBenét, diciendo, tenía una mirada atormentada en los últimos meses de vida. Parece que esto es una revelación sorprendente de alguien que era un firme partidario de la familia Ramsey, y es que Pam usa el tipo de lenguaje apropiado para historias de terror. Sin duda, le atribuye una mirada así simplemente a la presión para participar en concursos de belleza. Y es que la mayoría de los observadores dicen que JonBenét disfrutaba de los concursos de belleza. Esto sugiere que la verdadera causa de la mirada atormentada estaba en otra parte. Nos preguntamos si ese relato iba en consonancia con eso. La tradicional señal de alerta de la enuresis que comentamos en algunas ocasiones parece que es otra señal que aparece o quizás reaparece según Steve Thomas, que decía, había algunos secretos oscuros, tenía un problema contiguo de enuresis y en los meses previos a su muerte había sufrido una regresión en el control de esfínteres. Más adelante en el libro de Steve Thomas presentaba una cronología más detallada de todo esto, diciendo, durante los primeros 6 meses que Hoffman Puck trabajó allí, la ama de llaves, JonBenét se mojaba en la cama todas las noches y Patsy Ramsey incluso hacía que la niña usara pañales. Luego el tema de la enuresis se detuvo, pero se reanudó hace aproximadamente un mes antes de su muerte. Cuando Hoffman Puck llegó a trabajar, dijo, Patsy ya había quitado la ropa de la cama y estaba metiendo las sábanas en la lavadora. Así que según la propia ama de llaves, JonBenét tenía un problema de enuresis que parecía desaparecer pero resurgía cerca de finales de noviembre. Cualquiera que hubiese sido la causa de esa enuresis anterior, su reaparición aproximadamente un mes antes del final de su vida sugiere un mayor estrés en JonBenét justo en ese momento. Otro punto más es que otra posible señal de angustia aparece en el libro de Thomas. En la parte de la página 132 en adelante decía, cuando el detective Gossage llamó a un terapeuta que les había dicho que había visto a JonBenét, le dijeron que hablara con los abogados de los padres. Hasta donde yo sé, no hay otra información disponible sobre ese asunto. Tenemos también un punto número 4, y es que otro testigo de la angustia de JonBenét fue el jardinero. De un artículo de Casey Morgan recordando a JonBenét decía, a principios de diciembre del 96 estaba rastrillando el manto de hojas debajo de un arce preparando la propiedad para el invierno, diciendo, no recojas las hojas por favor, decía JonBenét, déjalas para que juegue con ellas. Y en este caso el jardinero estaba pensando de ninguna manera, o sea, es mi trabajo recogerlas y es lo que voy a hacer. De hecho decía, el año pasado mi papá y yo hicimos eso. Y luego dijo en voz baja, realmente lo extraño es que ojalá estuviera más cerca. Diciendo, no lo sé, pero a veces se va por mucho tiempo. ¿Realmente lo extrañas?, le pregunté a la niña. Sí, realmente lo extraño mucho. Entonces comenzó a llorar, las lágrimas rodeaban sus mejillas, no sabía qué decir, no sabía lo suficiente sobre la situación y no quería entrometerme ni hacer de consejero. No era mi lugar y cambié de tema y comencé a rastrillar las hojas. Un momento después vi que JonBenét, o sea, la niña, estaba recogiendo algunas hojas de la parte superior del barril y arrojándolas por encima de su cabeza al viento. Y yo le dije, oye, deja eso, gritaba. Pero al poco tiempo lo convertí en un juego. Era divertido para los dos. Esa noche dejé un gran montón de hojas junto a la canaleta para que ella jugara con ellas. Y esa fue probablemente la última vez que hablé con la niña. De todas las señales, esta quizás parece la más inocua.
Sí, este es un poco estos comentarios que hacía para un medio de comunicación, el jardinero de los Ramsay, y es que de todas las señales esta parece la más inocua. John pasaba largas horas fuera de casa redirigiendo su negocio. Nos preguntamos qué podría ser siniestro en que John Bennett lo extrañase. Parece que consideramos cuánto contacto tenía el paisajista con John Bennett. En el artículo decía: yo era el paisajista en la casa de los Ramsay durante los últimos 2 años de su vida. Me seguía por todo el jardín, buscando algo que hacer donde quiera, que estuviese trabajando. Estaba feliz de hablar con ella y respondía a sus preguntas sobre cualquier cosa. Sin embargo, la única vez que vi a verla como un poco angustiada fue solo unas semanas antes de su muerte. Decía: ¿por qué solo reportaba angustia la última vez que habló con John Bennett? Esta es una gran pregunta y una gran consideración que tenemos que tener en constancia. Y es que a medida que avanzamos en diciembre parece que la angustia de John Bennett se intensifica. De los papeles de Bonita tenemos lo siguiente. Los maestros notaron que en algún momento de diciembre del 96 John Bennett desarrolló un apego a su madre, que les pareció muy inusual para una niña normalmente independiente y segura de sí misma. Siempre había sido evidente que había una proximidad extrema entre John Bennett y su madre, pero parecía ser demasiado protectora en esos últimos días. Pero ese cambio en John Bennett parecía ser un grado de proximidad aún mucho más exagerado. Así que aquí tenemos que justo antes de su crimen, una niña que alguna vez fue tantísimo segura de sí misma, según estas personas, comenzaba de repente a buscar consuelo por parte de su madre. ¿Qué es lo que estaba pasando? También hacia el final de su vida John Bennett podía haber empezado a ceder bajo la tensión. Uno podría esperar que una reunión festiva fuera el último lugar donde John Bennett sentiría el peso de que pudiera haber estado soportando. Sin embargo, así podría ser como aparecía en la fiesta de Navidad de los Ramsay solo 2 días antes del final. Nuevamente en el libro de Thomas decía: durante una fiesta en la casa de sus padres, un amigo de la familia se encontró con una John Bennett a la que rara vez se veía. La niña estaba inmaculada con un vestido de fiesta y su cabello rubio platino estaba perfectamente peinado, pero estaba sentada sola en una escalera en la cocina del mayordomo, llorando suavemente. El amigo se sentó a su lado diciéndole: ¿qué pasa, cariño? La pequeña sollozaba en esta Navidad diciendo: no me siento bonita. Thomas dijo que John Bennett raramente se veía así, pero probablemente no era consciente de la mirada angustiada que tenía. Su llanto lo evocaba. Solo cada vez el tema de la angustia se había intensificado hasta convertirse en lágrimas, y este episodio no pudo haber ocurrido más de unas pocas veces semanas después de lo que los maestros notaran como un cambio en su comportamiento. Así que aquí estamos notando varias señales y cosas que parece que se juntan. Cualquiera que hubiera sido el significado de esta explicación, diciendo no me siento bonita, descartaba causas triviales como un juguete roto o una película triste, y tampoco extrañaba a su padre ya que estaba presente en aquella fiesta. Así que, en resumen, durante la enfermedad de su madre, John Bennett podría mostrar signos de angustia relacionados con esa situación. Sin embargo, si limitamos nuestra atención al último año de su vida de John Bennett, los signos de angustia aparecen predominantemente cerca del final, en las últimas semanas de su vida. 1 o 2 o 3 signos pueden no significar mucho, pero media docena de ellos son una historia diferente. Es difícil evitar la conclusión de que, al final de su vida, especialmente el último mes, John Bennett era una niña profundamente problemática. Las implicaciones para este caso son muy profundas. La imagen de Patsy tranquilizando a John Bennett, sugerida por las observaciones de la maestra, no es culpa a ella. Ella conocía a su hija mejor que nadie, por lo que su silencio sobre este cambio en el comportamiento de la niña sugiere que no estaba siendo sincera consigo misma. Aquí está cómo respondió a su entrevista en el 97 con la policía, cuando se le preguntó directamente sobre el estado de ánimo de la niña. Tom Trujillo decía: de acuerdo, ¿algo molestará a John Bennett? ¿Habló de alguien en general o de algo que la molestara en absoluto? Y Patsy Ramsay decía: sí, claro. Pero es que, sin embargo, durante el último mes parece que casi todo el mundo notaba signos de angustia en la niña, la ama de llaves en la casa, el jardinero, los profesores de la escuela y los amigos de la familia. Pero ningún miembro de su propia familia admitía haber observado todo esto. Tal negación es evidencia de que la angustia de John Bennett Ramsay estaba relacionada con el crimen y que miembros de su familia supuestamente estaban involucrados en esta situación o que sabían lo que realmente había pasado. Y es que sentimos aquí que parece que hay alguien del entorno de John Bennett que falta en esta narración.
en la que hemos reunido por aquí, ella echaba de menos a su padre, se aferraba más a su madre, nos preguntamos si era posible que los miembros de su familia le hubiesen ordenado que guardase silencio sobre ciertas cosas y que su angustia se transfiriese así, conscientemente, a otros asuntos. Y es que todo esto invita a la reflexión. Leyendo todo esto se desprende que en esa casa había quizás abús que la hacía mojar la cama, pero quizás no ocurría mientras su padre estaba en casa, por lo que ella se angustiaba porque él no estaba allí, se aferraba a su madre para protegerse, pero es que esto es bastante terrible. ¿Qué es lo que pasaba en esa casa? ¿Quién realmente cometía esos actos atroces contra una niña de 6 años en sus últimos meses de vida? También hubo una ocasión en la que Patsy intentó llamar al médico de John Bennett unas 3 veces en una hora, pero luego en una entrevista decía que no recordaba el por qué lo hizo. Creemos que esto sucedió algún tiempo antes de los hechos. Algo estaba sucediendo con John Bennett antes de su muerte. Eso parece clave aquí, lo que al menos para muchos significa que no hubo un intruso oportunista sin conexión con la familia o que quizás para otros fue un amigo o alguien muy cercano a la propia familia o la familia misma. Ninguna de las dos teorías que manejaban los investigadores se pudo comprobar. La primera, que el autor estaba dentro de la familia, y la segunda, que un intruso se coló por una ventana y mató a la niña en su propia casa. En 1996, el mundo creyó que el caso finalmente se había resuelto, cuando un profesor estadounidense con antecedentes de abuso infantil se declaró culpable del crimen de John Bennett. Al final, resultó ser un lunático en busca de atención. Investigadores de la policía de Boulder y de la fiscalía se enfrentaron con vehemencia por distintas teorías sobre el caso. Para 1998, la policía aseguraba tener 30 razones para creer que los padres eran los culpables. Los medios de comunicación también fueron rápidos en culparlos y catalogarlos de abusadores y explotadores de su hija. Al final, nunca hubo un juicio contra ellos porque no se encontraron las suficientes pruebas. Patricia Ramsey murió de cáncer en el 2006. Su marido y su hijo Burke intentaron llevar una vida discreta y por separado fuera de Colorado. Recientemente, 20 años después, la cadena CBS retomó el caso y en un polémico especial televisivo señaló al hermano mayor de la víctima, Burke Ramsey, quien en ese entonces tenía 9 años, como el autor de la muerte propiciado por un brusco juego o pelea de hermanos. Burke Ramsey demandó en el 2016 por $750 millones a la cadena de televisión por ello. En el caso Ramsey, la evidencia de ADN suele estar relacionada con una de las siguientes piezas de evidencia: la ropa interior, las uñas, calzoncillos largos, los camisones o incluso ligaduras. Una de las preguntas clave era si era posible que el ADN resolviese alguna vez el caso de John Bennett Ramsey. El exfiscal del caso habría dicho lo siguiente: el ADN podría resolver el caso. El problema de utilizar la genealogía genética en esa muestra es que es una mezcla, por lo que cuando se va a secuenciar se obtendrían los tipos de ambas personas en la secuencia, y es una cantidad muy pequeña de ADN. Todo esto para la genealogía genética, para hacer la secuenciación se necesita mucho más ADN del que se usa en el sistema penal, así que donde se pueden analizar tal vez 8 células de la piel y obtener un perfil y ahí resolver unos hechos o exonerar a una persona inocente, no se podría hacer eso con la secuenciación en este caso. Se necesitaría una cantidad bastante grande de ADN. El caso del criminal del estado de Dorado utilizó perfiles SNP derivados del esperma del sospechoso que fue encontrado en la escena, pero en el caso de Ramsey tenemos un perfil STR de 10 marcadores deducido de una mezcla de ADN que apenas cumple con los requisitos mínimos para saberlo. No se podría hacer una búsqueda familiar como en el caso de Golden State. Utilizando ese perfil de STR se necesitarían más datos SNP. Para extraer ese tipo de perfiles necesitamos mucho más ADN del varón no identificado número 1. Si de alguna manera podría encontrarlo, podríamos hacer una búsqueda de ADN familiar como hicieron en el Golden State. Tampoco se recuperó un perfil suficiente de lo que sería la ropa interior de la niña en el 97 para poder decir que las muestras coincidían. De ADN del año 1997 que incluían las pruebas originales de la ropa interior y también de las uñas. En la página 2 mostraba los resultados de la ropa interior, las uñas de la mano derecha, la prueba número 14, y las uñas de la mano izquierda, la prueba número 14M. Es verdad que esas 3 muestras revelaban una mezcla de la cual John Bennett Ramsey era la principal contribuyente. Para cada una de esas 3 muestras vería una línea que decía bebé AB
AA, incluso AC, y esa línea mostraba el perfil de John Bennett Ramsey. Debajo del perfil, para cada una de las 3 muestras verían números adicionales. Hay que saber que un perfil completo contendría 14 alelos. Sin embargo, como se podía ver, solo se había identificado un alelo extraño en la muestra de la ropa interior de la niña. Solo se identificaron 2 alelos extraños en la muestra de las uñas de la mano derecha, y también solo se identificaron 4 alelos extraños en la muestra de las uñas de la mano izquierda. Ninguna de estas muestras revelaba nada parecido a un perfil completo, y también sería importante señalar que el tipo de prueba utilizada en este tipo de muestras fue mucho menos discriminatoria que el tipo de prueba que se utiliza a día de hoy. La fuente del ADN masculino desconocido en la ropa interior de John Bennett Ramsey parece que era saliva, según lo dicho en aquel momento. En cuanto a la idea de que el ADN del hombre no identificado provenía de la saliva, parecía que se había basado en una prueba amilasa presunta que se había realizado en la muestra. Ha habido múltiples teorías con el tema del ADN. Primero, que si era de uno de los varones de la familia. Es verdad que la evidencia del ADN supuestamente exoneró a los Ramsey porque todavía estaban siendo investigados por la policía de Boulder. Nunca fueron absueltos, ni siquiera exonerados, pero hay que decir que los fiscales posteriormente y la policía confirmaron que no fue así. Hubo una carta de exoneración que no era vinculante, era una opción de buena fe y que no tenía importancia legal, pero en CBS había colocado una noticia de que el ADN masculino desconocido provenía de un trabajador de una fábrica. Esta era una teoría de las múltiples que han salido a lo largo de los años que intentaban plantear o explicar por qué se había encontrado ese ADN. Para muchos era una teoría poco plausible, especialmente por la forma en la que se había presentado en aquel documental de CBS. Había otras múltiples teorías plausibles de contaminación y o transferencia que podrían explicar la existencia de ADN extraño, incluso el descubrimiento de un perfil consistente en 2 elementos de prueba separados. Se dijo también de ese hecho que hasta el perfil UM1 no coincidía con una persona real y que se investigara a esa persona, que no había forma de saber si el ADN extraño estaría relacionado con esos hechos. Como siempre, ahora yo quiero saber vuestra teoría aquí abajo en los comentarios de este vídeo. Nos falta por colocar la parte 2 sobre el tema del hermano de Barky Ramsey. Sabía que este tema era un caso bastante sonado de hace muchísimo tiempo, obviamente. Un poco hablado con el caso de los hermanos Menéndez, ahora que están saliendo en Netflix los dos y que pues estamos muy cerquita de Navidad, siempre recordamos el caso de la niña John Bennett Ramsey. Como siempre, ¿qué opináis? No olvidéis like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. That's ultimately been identified has come out of left field. He's not on anybody's suspect list. He was never looked at. And so, yes, we have 4 or 5 people that if I told you circumstantially the evidence, you'd say, well, yeah, that could be the guy. I don't know. I really don't know. Fair enough. Bueno, ya que estamos con John Ramsey, es verdad que el otro día vi como un artículo que resaltaban como las 5 gran mentiras de John Ramsey que hacen concluir que estuvo involucrado. Esto fue algo que quería comentar como en un vídeo aparte, pero bueno, ya que estamos aquí en este vídeo hablando del padre, etcétera, de una entrevista con él, vamos a comentar esta parte de este artículo. O sea, para muchos John Ramsey ha metido muchísimas veces sobre los hechos que rodean el crimen de su hija y que esto significa que debe ser culpable, pero ¿de qué? O sea, para muchos pueda incluso llegar a ser de acabar con su vida. Otro, de encubrir a alguien más de la familia que lo hizo. Para mí esa es la clave, o sea, creo que no hay otra cosa más. Pero que mintió 5 veces, una cifra bastante grande que da pie a todo este tipo de conversación y de teorías que tiene la gente. Mentira número 1. John tenía una importante reunión de negocios a la que necesitaba asistir en avión minutos después de que se encontrara el cuerpo de su hija. Decía 20 minutos después de que Arndt, que era en este caso esa detective que estaba allí, que moviese el cuerpo, se escuchaba a John haciendo una llamada telefónica a su piloto para que preparase el avión para dirigirse a Atlanta. La policía les ordena que no abandonen la ciudad, por lo que se quedan en la casa de un amigo en Boulder. Un detective llamado Bill Palmer escuchó a John Ramsey haciendo arreglos para volar a Atlanta por teléfono a las 1:40. Esto es especialmente clave aquí. 20 minutos después de que se trajese el cuerpo de su hija, ya le estaba
pues diciéndole a la policía una supuesta mentira, según muchos, una mentira absurda que hace pensar que John pues estaba bastante nervioso en esos momentos. La primera, vamos con la segunda. John le dijo a los agentes de policía, French y Arndt, que el día 26 de diciembre había leído a John Bennett un libro después de que regresasen de casa de los White, antes de que ella se fuese a dormir. Pero meses después dijo que John Bennett estaba durmiendo cuando regresaron a la casa de los White. Y esa historia es la que mantuvo desde entonces. Tenemos por aquí algunas citas que estoy viendo en esta parte, algunos de los libros de los Ramsey. En la página número 23 de un libro de Steve Thomas dice: los agentes reconstruyen parte de la cronología de la noche anterior a partir de los recuerdos de los padres. El padre, John Ramsey, dijo que la familia regresó a la casa de la fiesta alrededor de las 10 de la noche y que él les leyó a los dos niños antes de que se fueran a dormir. Confirmó a la investigadora que le había leído a John Bennett después de arroparla, pero más tarde también negaría estas declaraciones. Los padres dijeron que todos habían ido a la cama a las 10:30 porque tenían que levantarse temprano para tomar un vuelo a Michigan, donde habían planeado pasar la Navidad tardía en su casa de vacaciones con los hijos mayores de los Ramsey. Patsy Ramsey, que era la madre, dijo que John Bennett se fue a dormir con ropa interior blanca larga y una camiseta de cuello alto roja. Aquí tenemos otra contradicción de John. Mentira número 3, vamos con ella. John desaparece durante mucho tiempo el día 26 de diciembre y dijo que había ido a algún lugar a buscar su correo. De hecho, un correo que se entrega a través de la ranura de este mismo que hay en la puerta de entrada de su casa, así que para muchos es absurdo que tenga que desaparecer durante varias horas para buscar su correo. De hecho, hay un artículo, me parece que es del Vanity Fair, que es del 97. Vamos a fijarnos en este artículo que lo tengo aquí, de hecho. O tenga acceso digital. Bueno, creo que lo podemos ver igual, ¿no? John Bennett Ramsey, la inocencia perdida, del Vanity Fair. Ojo, Fíjate, dice: el crimen en la noche de Navidad de John Bennett. Esta niña de 6 años, ganadora de un concurso de belleza, conmocionó al país. John y Patsy eran sospechosos, con fuentes muy cercanas a la investigación. Entre familiares y amigos, Bardak revela la historia detrás del crimen y la marca de visión. Y aquí vemos Missing Innocence. Tremendo, Esta página del BF, de hecho, lo voy a dejar por aquí para seguir comentando todo esto, que nos da pie o podemos ver lo que se decía en aquellos momentos. De hecho, en cuanto a esta última mentira que os digo del correo, Arndt escribe en su informe que entre las 10:30 y el mediodía John Ramsey sale de su casa para recoger correo familiar, que luego lo vio abrir y leer. Mentira número 4. La pregunta: ¿a quién se le ocurrió llamar al 911? Versiones de John y Patsy que varían. Aquí hay una versión de Patsy donde dice que fue su idea llamar al 911, diciendo: hombre, la nota de rescate decía que si hablabas con alguien sobre como la situación que tenían y tal, como con la policía, el FBI, etc., tu hija sería decapitada. O sea, literalmente lo decía en la nota. Si te pillamos hablando con un perro callejero, ella morirá. Y Patsy Ramsey dice: yo le comenté, voy a llamar a la policía. Él dijo que estaba bien y creo que corrió a ver cómo estaba Barky. Entonces bajé corriendo las escaleras y llamé al 911. Aquí está la versión de John donde dice que fue idea suya. Le hacen una pregunta diciendo: John, después de que leíste la nota, ¿había algo en ella que te llamase la atención? Y el padre, John Ramsey, dice: bueno, no, lo leí como muy rápido, estaba como loco y decía: no llames a la policía, ya sabes, ese tipo de cosas. Y le dije a Patsy que llamara a la policía inmediatamente. Y creo que corrí un poco por toda la casa. Bueno, aquí vemos otra contradicción en sí misma, diciendo que realmente fue él el que dijo de llamar, y en otra Patsy diciendo que fue ella. Obviamente aquí estamos viendo algunas mentiras o contradicciones, mentirijillas, como diría algunas personas. Y vamos con la number 5. John encontró la ventana del sótano abierta el día 26, la cerró y no se lo dijo a nadie. John Ramsey, en la entrevista con la policía de abril del 97, decía lo siguiente: de hecho, había ido a esa habitación antes esa mañana y la ventana estaba rota, pero no vi ningún vidrio alrededor, así que supuse que estaba rota el del verano pasado. Usé esa ventana para entrar a la casa cuando no tenía llave, pero la ventana estaba abierta, aproximadamente 1/8 de pulgada, y simplemente lo cerré con el pestillo.
Calculó que esto era alrededor de las 10 de la mañana. La pregunta es por qué no se lo dijo a la policía. Además, el oficial French examinaba el sótano alrededor de las 6 de la mañana y no veía ninguna ventana abierta. Y Fleet White también revisó el sótano alrededor de las 6 y dice que no notó ninguna ventana abierta. Así que vemos que esta era una mentira necesaria para apoyar la teoría de que había un intruso que había utilizado esa ventana para entrar y para salir. Es decir, la pregunta es clave: ¿por qué un intruso cerraría la ventana detrás de él? O si salió por la ventana, ¿cómo podría cerrarla desde fuera? Aquí hay muchas mentiras. Este es un conjunto de 5 mentiras que hemos comentado un poco por aquí. Lo del correo es bastante raro, la verdad. Había algunas gentes que decían, no, es que se están deshaciendo de la evidencia, no sé qué. Le dieron como mucha trama aquí, le dejaron escapar mucho, pero bueno. De hecho, bueno, en otros vídeos seguiremos comentando varias cosas porque estamos indagando mucho en algunas webs de A. Candy Rose, bueno, las declaraciones de Linda Arndt, etc. Yo la verdad es que este caso no lo había indagado nunca, ni había visto nada de estas declaraciones, pero sinceramente me parecen importantes, ¿no? Yendo al pasado, colocando reportajes por aquí de lo que se había dicho, de entrevistas del 98, 2000, artículos diciendo que si el hermano era realmente el que acabó con la vida de John Bennett, bueno, muchas cosas, ¿no? Y todas las evidencias que hay que te llevan a pensar que el asesino no salió de esa casa, y muchos investigadores así también lo creyeron durante mucho tiempo. Es por eso que ahora, después de estar analizando el caso bastante de John Bennett Ramsey, también lo que me gustaría hacer ahora es una reacción, que es la primera que hacemos, por supuesto, de este caso, pero también adentrarnos en la actualidad y alguna entrevista que haya salido de este tema, y por supuesto también del padre, que ha hablado aquí con News Station para analizar un poco el caso. Creo que le han dado muchísimas vueltas, bastante tiempo después de que sucediese.